Hermanitos, ¿cómo les fue con la lección número 11? Sí, bueno, vamos a ver qué también les fue. La lección número 11 dice, si solo tuviera más dinero. Esa es una de las, acordémonos que todo este discipulado está tratando con mentiras comunes. Entonces, es lo que venimos tratando durante todas las lecciones de este discipulado. Y cuando llegamos aquí a la número 11, aparece otra mentira muy sutil. Dice, si solo tuviera más dinero. Digamos que esa es una excusa que muchos podríamos de pronto argumentar a la hora de hacer la obra de Dios. Pero vamos a ver hoy con la ayuda del Señor que esa no fue una excusa para grandes hombres de fe, que aunque poseían pocos recursos económicos, tenían un gran corazón y tenían la obra de Dios como una prioridad en sus vidas. Vamos a estar mirando eso hoy con la ayuda del Señor. Entonces este paso número 11 no tiene que ver tanto con la administración del dinero, sino con responder a este cuestionamiento de decir, hombre, si yo tuviera más dinero podría hacer esto, podría hacer aquello, pero vamos a ver que Dios con muy poquito puede hacer mucho. Lo que necesita Dios son corazones que dispuestos. Vamos a mirar el primer punto que está en el recuadro. El primer puntico que está en el recuadro. Dice, es imposible ser feliz sin dinero. ¿Eso será falso o será verdadero? ¿Quién dice que eso es falso? ¿Y por qué es falso? Y es lo que vamos a estar, y es lo que vamos a estar mirando hoy con la ayuda de Dios en este primer enunciado. Tengo una serie de versículos que es importante que lo miremos para mirar esto. Es imposible ser feliz sin dinero. Resulta, hermano, por ahí investigando un poquito, encontré una frase que me llamó la atención. No es una frase bíblica, pero me llamó mucho la atención. El escritor de esta frase dice, cuida bien lo que no puedes comprar con dinero. Dice, cuida bien lo que no puedes comprar con dinero. Hay muchas cosas que uno no puede comprar con el dinero. Dice, esa serie de cosas, dice, cuídelas bien, porque lo que se pueda comprar con dinero, pues se puede solucionar. Pero lo que uno no puede comprar con el dinero, ese tipo de cosas hay que cuidarlas más. Y hablando en cositas muy prácticas y sencillas, por ejemplo, la salud, la salud espiritual, la salud física. Hermano Guillermo iba a decir algo. Sí, hermanito, es uno de los pasajes precisamente que tengo aquí y ahorita lo vamos a analizar con la ayuda de Dios. El texto que menciona el hermanito Guillermo es un texto fundamental, muy precioso, y lo vamos a estar mirando ahorita, hermano Guillermo, porque es un pasaje fundamental a la hora de mirar esta pregunta. Ese texto de 1 Timoteo 6 que tiene referenciado al hermano Guillermo. Ahorita lo vamos a leer, hermanito Guillermo. Hermanito, muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Resulta de que me puse por ahí a investigar y encontré una lectura que algunos hermanos nos han compartido aquí. Creo que Juan David nos ha compartido esa lectura aquí. Es una lectura de un autor desconocido, pero, pero que es reflexiva. Vamos a mirar un poquito algunos apartes de esa lectura. Y es lo que el dinero no puede comprar. Juancito creo que fue el que nos la compartió una vez aquí. ¿Cierto, Juancho? ¿O fue Alejo? No sé si fue Alejo o Juancho. Por ejemplo, el dinero, usted puede comprar una cama muy lujosa, pero ¿qué es lo que no puede comprar? El sueño no se puede comprar, ¿cierto? Y cuando estaba leyendo esta frase se me venían a la mente algunos personajes de la Biblia. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor. Cuando uno va, por ejemplo, al libro de Daniel,
Hoy vamos a estar mirando una serie de personajes. Miren, el libro de Daniel, por allá en el capítulo 2 y el versículo 1, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Y no es el único, en la Biblia hay varios personajes que tuvieron este problema. ¿Cómo sería la cama de Nabucodonosor? La Biblia dice que el imperio babilónico era considerado como una cabeza de oro. El palacio y los jardines colgantes de Babilonia son una cosa famosa. ¿Cómo sería la cama de este hombre? Pues hablándolo en su época, debía ser una cosa, o sea, la cama más lujosa de toda Babilonia, ¿cierto? Seguramente la tenía Nabucodonosor. Pero dice que una noche empezó a soñar, se perturbó y ni esa cama le ayudó, ¿cierto?, a conciliar el sueño. Entonces usted puede comprar una cama muy lujosa, pero no puede comprar el sueño. Hay cosas que el dinero definitivamente no puede comprar. Por ejemplo, uno puede comprar un reloj caro, bonito, lujoso. El mejor, ¿cuál será la marca más fina de reloj? Rolex. Bueno, hay muchos, ¿cierto? Rolex, Di Mario, Seiko, muchas marcas. Y por muy bonito que sea el reloj, nosotros no podemos comprar ¿qué? El tiempo. El tiempo es un recurso que se agota y no lo podemos volver a recuperar. El tiempo que se pierde es un tiempo que ya se perdió. Es imposible que lo recuperemos. Y el Señor quiere concientizarnos precisamente de la brevedad de nuestro tiempo. Miren Santiago lo que dice el Señor. Santiago, capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra de Dios, dice la palabra: cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, el Señor quiere que nos concienticemos nosotros de la brevedad de nuestro tiempo y de lo importante que es administrar bien el tiempo, no desperdiciarlo. Nosotros no deberíamos de gastar el tiempo, sino de invertir el tiempo. Una cosa es gastar el tiempo y otra cosa es invertir el tiempo. Entonces es un recurso que no lo podemos comprar con el dinero, pero que debemos aprender a administrarlo. También decía el escritor de esta lecturita que me llamó la atención, decía: usted puede comprar con el dinero muchas medicinas, pero ¿qué no puede comprar uno con el dinero? La salud. Mire lo que pasaba con esta mujer. Vámonos a ubicar en Lucas. Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, verso 43. Gracias, Valentina. Lucas 8, 43. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, había gastado todo lo que tenía en médicos y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer vino al Señor, toca el manto del Señor y recibe la sanidad. Entonces mire que había gastado todo lo que tenía, pero no había logrado conseguir la sanidad. Hermanos, hay cosas que Dios nos da a nosotros y que nosotros no las valoramos. La salud es una de ellas. Y nadie sabe cuánto cuesta la salud hasta que hasta que no la pierde. Es un recurso, es una bendición que Dios nos da. Y muchas veces nosotros maltratamos. Alguien dijo por ahí, alguien dijo que nosotros nos pasábamos la mitad de la vida maltratando el cuerpo. Y la otra mitad de la vida es el cuerpo el que nos maltrata a nosotros. Y a veces tiene sentido, ¿cierto? A veces no cuidamos la salud cuando debemos de cuidarla. Porque a veces el reflejo de las enfermedades que nos llegan en la vejez son el resultado de lo que nosotros vivimos en la juventud. Los descuidos, los desmandes,
excesos, todo ese tipo de cosas los pagamos después. Entonces debemos ser conscientes, y aquí hay niños, jóvenes y aún los adultos. Deberíamos de cuidar un recurso tan valioso como la salud que Dios nos da. Entonces, son cosas que Dios nos da y son muy valiosas. Por ejemplo, nosotros con dinero podemos comprar manjares, pero no podemos comprar ¿qué? El apetito, ¿cierto? El deseo de, por ejemplo, mire lo que le pasó a este rey. Mire Primera de Reyes. Mire Primera de Reyes, primer libro de Reyes, perdón. No es primera, sino primero, porque es un libro. Primero de Reyes, capítulo 21. Versículo 4. Dice la palabra de Dios. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿Cuántos manjares podrían haber en la casa de Acab? Era el rey de Israel. Seguramente era una mesa con todo lo que quisiera comer. Pero dice que se le fue que el apetito, porque había mezquindad, había codicia en su corazón. Estaba deseando la heredad de una persona que no le correspondía, no tenía por qué tomarla, teniendo tanto. Y se le fue que el apetito. Ahora, uno con dinero podría comprar la Biblia más bonita de todas las Biblias. Pero ¿qué es lo que no puede comprar uno? La salvación, la salvación. ¿Cómo descuidaremos o cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, dice la palabra? Mire el Salmo 49. Vámonos al Salmo 49 un momentico. Salmo 49. Y en el Salmo 49 vamos a ubicarnos desde el versículo 6. Dice la palabra de Dios. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Ahí está, mis hermanitos, la salvación que Dios nos ofrece no se puede comprar con dinero. El dinero no puede pagar la salvación. La redención de un alma para que viva para siempre y nunca vea corrupción fue lograda por el Señor Jesucristo en la cruz y no se logró con cosas corruptibles como el oro o como la plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y hay muchas otras cosas que va a mencionar el autor aquí en las que no vamos a ahondar, ¿cierto? Por ejemplo, usted puede comprar muchos libros, pero inteligencia no puede comprar. Eso es un don de Dios, ¿cierto? Una virtud de Dios. Usted puede comprar una posición, pero el respeto no lo puede comprar. Eso es algo que se gana. Respeto se gana, ¿cierto? Y muchas cosas más, pero dejemos la lectura ahí. Entonces, lo que el dinero no puede comprar. Me llamó la atención esa lectura, porque me llevaba como a pensar en personajes de la Biblia, que les pasaba exactamente lo que decía este autor desconocido. Ahora, es imposible ser feliz sin dinero. ¿Qué dijeron los apóstoles? Vamos a ver qué dijeron los apóstoles y algunos personajes bíblicos. Mire, por ejemplo, el apóstol San Pablo. ¿Qué tiene que decirnos San Pablo sobre esto? Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 5 y el verso 16. Mire lo que va a decir el apóstol San Pablo aquí. Dice la palabra:
Bueno, él viene dando una serie de recomendaciones aquí, mandatos, y en el verso 16 dice, ¿estad qué? Estad siempre gozosos. Hermanitos, el gozo del cristiano no puede depender de las circunstancias. Eso no significa que un cristiano no pueda sentir tristeza, dolor, congoja o ese tipo de situaciones que son normales en la vida de cualquier persona por circunstancias que nos ocurran. Pero en medio de las crisis y de las circunstancias y las dificultades de la vida, nosotros podemos experimentar ¿qué? Gozo. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias. El apóstol San Pablo podía estar amarrado a un cepo en una cárcel, con mucho dolor en su cuerpo, con frío, con hambre. Y al mismo tiempo que estaba experimentando todo eso, podía tener el corazón lleno de ¿qué? De gozo. Porque ¿qué estaba haciendo San Pablo? Cantando. Allá en Filipo, ¿cierto? Estaba cantando, cantándole alabanzas a Dios. O sea que el gozo no depende de las circunstancias, no puede depender de las circunstancias. La felicidad puede ser algo pasajero. Usted puede alegrarse por una situación, porque le fue bien en alguna situación, pero el gozo es algo muy diferente. El gozo es algo que va más en el corazón, es más interno, es más profundo, es algo de Dios. Es más, es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor primero, y luego dice que gozo, ahí está, parte del fruto del Espíritu Santo, es el gozo que Dios nos da en medio de cualquier circunstancia. La hermanita Elizabeth iba a decir algo. Listo, mi hermanita. Muchas gracias. Entonces dice el apóstol San Pablo, estad siempre gozosos. El apóstol no está diciendo, gócesen cuando estén en las buenas. No, él dice siempre, siempre. Hermanito, nosotros los cristianos debemos aprender que esto debe ser una virtud permanente, un fruto permanente o parte del fruto del Espíritu Santo de manera permanente en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros somos conscientes de esto, esto nos va a ayudar a nosotros a no estarnos quejando, a no estarnos lamentando. Porque a veces nosotros los cristianos podría ser que seamos como una caja de pollo, ¿cierto? ¿Qué pasa con una caja de pollitos? ¿Ustedes han escuchado una caja de pollitos? Mire, cuando yo vivía en el campo, muchos campesinos compraban los pollitos pequeños en el pueblo para llevarlos a la finca a levantarlos, ¿cierto? Y por todo el camino, así en la chiva o en el carro que íbamos, usted escuchaba a los pollitos todo el tiempo chillando, ¿cierto? Entonces por eso se chilla más que una caja de pollos. Y a veces los cristianos podemos ser así. O sea, todo el tiempo nos estamos quejando. O peor todavía. Y es un ejemplo que puede sonar bastante maluco. Ustedes han visto lo que hace un cerdo cuando está comiendo. El cerdo es comiendo y chillando al mismo tiempo. Como dicen por ahí, con la trompa metida entre la guamasa y chillando. A veces nosotros podemos ser así. Podemos ser así. Y es porque a veces nos olvidamos de las bendiciones de Dios, del cuidado de Dios, de la protección de Dios. Entonces estamos más para quejarnos que para darle gracias a Dios. Es que el gozo son muchas cosas. El gozo es fruto del Espíritu Santo. El gozo es algo que se manifiesta a través de los sentidos de la persona también, de la personalidad, ¿cierto? Se muestra, eso es algo que se ve. Cuando usted ve una persona que tiene realmente a Cristo en el corazón, eso se refleja en su semblante, en su mirada. Mire, hay personas que están tan hundidas a veces en la maldad que usted no le resiste la mirada. Y cuando una persona se convierte al Señor, hasta esa expresión del rostro, hasta esa mirada del rostro cambia, es diferente. O sea, ya expresa un gozo, ya no, porque cuando la persona está llena de rencor, de amargura, de odios y de todo ese tipo de cosas, eso se refleja en el rostro de la persona, en la mirada de la persona. Cuando la persona está llena de gozo, de paz, eso se refleja hasta en su mirada, hasta en su semblante.
su carácter cambia y toda la parte física de la persona llega incluso a cambiar, hasta mejora su salud. Cuando una persona experimenta el gozo, hasta la salud física le mejora. Eso lo sabemos. Eh, mm. Y confianza, y mucha confianza en Dios, mucha fe. Mm, Hermanito William y luego el hermanito Oscar. Mm, mm, hermanito Oscar. Mm. Sí, Job nos ofrece un ejemplo bastante claro. Y yo les voy a decir una cosa a mis hermanos, mire, Dios le enseña a uno lecciones tan grandes en la vida. Yo nunca en la vida he sabido lo que es un hambre, pero hemos estado en unos momentos de crisis muy duros. Hubo un tiempo en que tuvimos que salir de una finca, de una zona guerrillera, y tuvimos que salir
con mis hermanos pequeños, pero más bien adolescentes y todo, y salir sin saber a dónde íbamos a llegar. O sea, salir sin saber dónde íbamos a llegar. Y cuando llegamos a un pueblo, una señora que ni siquiera conocíamos, yo no conocía a esa señora, ya nos tenía una casa. Entonces yo digo, en medio de las pruebas, de las dificultades y de todo lo que pasemos, el Señor es fiel, el Señor es fiel. Los infieles somos nosotros. La palabra del Señor dice el rey David, joven fui y he envejecido. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanito, se lo digo con todo el corazón. En el caso de, por lo menos de mi familia, eso ha sido una realidad. Y hemos pasado crisis duras, extorsiones, muchas cosas. Ese es el Salmo 37. No recuerdo si es el verso 27. Se me fue en este momento. Mm, 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 mm. Y es que mientras uno está en la prueba, uno tiene a veces incertidumbre, porque uno va por el camino, Señor, ¿y yo dónde voy a llegar? O sea, ¿en dónde nos vamos a abrigar, albergar? O sea, ¿dónde me voy a meter? Y uno va a veces con esos pensamientos en la cabeza, pero el Señor es muy bueno. Por eso Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va delante de nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Si la presencia de Dios no va delante de nosotros, estamos perdidos. Entonces, en todo momento, y tenemos ejemplos bíblicos, Job es un buen ejemplo, San Pablo es un buen ejemplo, de hombres que experimentaron el quebranto, que la muerte les estaba respirando en las orejas, y sin embargo no perdían su confianza en Dios, no lo hacían, y nunca dejaron de experimentar ¿qué? Gozo. Entonces, cuando la Biblia dice, estén siempre gozosos, eso es un llamado, eso es una advertencia, eso es casi que un mandamiento. O sea, que el cristiano en lugar de estarnos quejando, más bien estemos dándole gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia. Y todos estamos expuestos a cualquier circunstancia difícil, sea una enfermedad, sea una escasez. Aquí, ¿quién no va a estar expuesto a una situación de esas? Todos estamos, mientras estemos parados en esta tierra, Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Es que el Señor no nos esconde las cosas. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Esas son las palabras del Señor. Hermanito Oscar y luego Elizabeth. Mm, 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 mm. Miro, es que esas son cosas que nos pasan, ¿cierto? Estamos abocados a que nos pasen, Elizabeth. Mm, mm,
Mire usted todas las experiencias, hermanos, que puede uno, y si nos pusiéramos a hablar aquí con todos los hermanos, cada uno de ustedes tendría una experiencia que contar sobre un momento duro, crítico. Ahora, Dios quiere que tengamos el corazón lleno de gozo y de agradecimiento, porque no hay peor cosa que uno ser desagradecido con el Señor. Y por ahí decía alguien, que no hay manjar más grande que un hambre bien tenaz. O sea, que el manjar más exquisito es un hambre bien aterradora. ¿Cuántas veces uno le hace el feo a la comida? O que no me gusta esto, que por qué me sirvió esto, que eso para qué. Y en un hambre bien atroz, usted no sabe lo que es capaz de comer, lo que seríamos capaz de comer. En un hambre bien atroz, nos comeríamos cualquier cosa. Porque uno que ya ha visto documentales de lo que ha sido la guerra y el hambre. Entonces uno tiene que ser agradecido con el Señor. Hermanito Norbey, usted iba a decir algo. Bueno, sí, es un proverbio, pero también se me escapa a mí en este momento. Si lo encontramos, lo... Así es mi hermanito Norbey. Hermanito Rodolfo. Correcto, y ahorita vamos a ver un texto que precisamente apoya el pensamiento de los hermanos allí. Juancito. ¿A quién se está apoyando? Entonces, mire, hermanitos, este es un tema que, o sea, que es tan importante que se plantean muchos pensamientos. Mire todo lo que ustedes han venido compartiendo desde su experiencia, mm, desde la experiencia. De carnita y de huesito, ¿cierto? Mire también lo que dijo el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Otro texto muy importante. Dice el apóstol aquí, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire tres cosas tan importantes aquí, porque son tres cosas que se van a mencionar aquí. Aquí se va a hablar de la esperanza, de la tribulación y de la oración. Entonces va a decir el apóstol, mire, gozosos en la esperanza. Uno puede estar pasando pruebas, dificultades, muchas cosas. El apóstol San Pablo dijo, por allá en 2 Corintios capítulo 5, que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con las glorias que en nosotros han de manifestarse. Entonces, ese tipo de esperanza, o sea, esperar en el Señor, esperar en sus promesas, en su advenimiento, en nuestra reunión con Él, eso nos da a nosotros fuerza, valor y gozo. O sea que la esperanza puede darnos a nosotros mucho gozo. Cuando estemos en una prueba, en una tribulación, pensemos en lo que tenemos en Cristo, en las promesas que tenemos en el Señor, y eso nos va a dar a nosotros fuerza para mantenernos. Hay muchas personas que van tirando la toalla. Dios no quiere que nosotros tiremos la toalla. Dios quiere que nosotros perseveremos. Una de las
marcas, características de un verdadero cristiano, de una persona que se ha arrepentido de verdad, es la perseverancia. Lo dice Primera de Juan. Usted lee en Primera de Juan y allí están las marcas de un verdadero cristiano. Entre esas está esa, la perseverancia. La persona que no arroja la toalla, que no lo deja todo a un lado, sino que sigue adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, sigue para adelante con el Señor. ¿Por qué? Porque tiene la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Porque estar gozoso en la esperanza es tener los ojos puestos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Claro que sufridos en la tribulación, claro, claro que van a haber sufrimientos, claro que va a haber tribulación, pero podemos estar también constantes en la oración, confiando en el Señor. Como dicen por ahí, no hay ni cuerpo que lo resista, dicen, ¿cierto? Bueno, entonces eso es lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Qué dice Santiago? Mire Santiago, con respecto a lo que decían los hermanos ahora allí. Mire Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando estén comiendo pollito asado. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, los cristianos tenemos que ser probados. El cristiano que no es probado no crece, no madura, no avanza. Las pruebas son necesarias, el Señor lo sabe. Señor, ¿usted cree que Dios manda las pruebas por mandarlas? Por mirar a ver cómo reaccionamos. No, el Señor la manda con un propósito definido, y es que crezcamos en nuestra vida espiritual. Cuando un niño es muy mimado, muy contemplado, que no lo puede tocar ni, como dicen por ahí, mi sol de oriente. Así le decían a un primo mío. Él era hijo único. Entonces el papá era más tranquilo, pero la mamá era una cosa, o sea, no, ni una hojita podía tocar ese muchacho. Y entonces recuerdo que estábamos por ahí en una quebrada tirando baño con la familia. Cuando veo yo a mi sol de oriente que se me va arrimando. Y estábamos en una recocha terrible tirándonos a ese charco. Y yo, aquí está el papayazo. Cojo a mi sol de oriente, mijo, y lo mando a medio charco. Uy, esa señora casi se revienta, mis hermanos. Casi se revienta conmigo. Pero mire, cuando uno está enmimado, no soporta. Pero cuando una persona ha sido probada, pasada por el fuego, es una persona que se vuelve fuerte, resistente, capaz, madura, y que no solo tiene la capacidad de vivir la vida cristiana a pesar de los azotes de la vida, sino que también Dios lo hace madurar para bendecir a otros también. Porque el propósito de la madurez espiritual es que nosotros sirvamos también de canales de bendición, de apoyo, de soporte, para otros hermanos que están en la misma situación o en cosas similares. Entonces, es un trabajo que hace Dios. Por eso dice aquí, hermanos míos, tengan por sumo gozo. Esa palabra sumo ahí, no sé si estaré equivocado, pero me parece a mí que suena como un adjetivo o como un adverbio más bien, como un adverbio que está haciendo notar que no es solo gozo, sino sumo gozo, o sea, mucho gozo, o sea, un gozo muy grande. Dice, tengan por sumo gozo cuando ustedes estén en diversas pruebas. ¿Y por qué diversas? Porque no va a ser una ni dos. No, hermanita, estamos en Santiago 1:2. Santiago 1:2. Y luego dice el versículo 3, sabiendo, o sea, ¿por qué debemos tener gozo en las pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces yo he escuchado, y uno comete a veces también el error, Señor, dame paciencia. Mire, cuando nosotros pedimos paciencia, ¿qué estamos pidiendo? Pruebas. Porque ¿cómo se produce la paciencia? Es con las pruebas. O sea, la paciencia no es una cosa mágica que nos llega.
Dice, tenga paciencia, venga, le regalo paciencia. No, la paciencia no llega así. La paciencia llega es por las pruebas, por las luchas, por las dificultades. Ahí es donde Dios produce la paciencia. Dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que este camino que recorremos es un camino hacia la madurez. Cuando ahí habla de perfectos y cabales, está hablando de madurez, está hablando de crecimiento. Y de eso es que está hablando el pasaje. Entonces mire todo el camino que Dios permite, las pruebas para probar nuestra fe, si estamos confiando en Él, y por medio de las pruebas produce la paciencia, y por medio de la paciencia viene que la madurez, el crecimiento espiritual. O sea, es todo un proceso que Dios hace para formarnos, porque el que empezó en nosotros la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no solamente quiere llenarnos de conocimiento, sino también de la vivencia de ese conocimiento, porque la vivencia de ese conocimiento es lo que nos hace madurar y crecer y avanzar. Entonces mire lo que dice Santiago. Ahora, ¿qué dice el apóstol San Pedro? Estamos hablando del gozo. ¿Qué dice el apóstol San Pedro? Ahora, ¿ustedes creen que San Pablo, Santiago, San Pedro eran hombres adinerados, que tenían muchos recursos? El apóstol San Pablo dice que hacía carpas, trabajaba con sus manos. Él no era un ricachón, pero estaba lleno de ¿qué? De gozo. Hermanita, como un gran gozo. Gracias, mi hermanita. Bueno, mire primera de Pedro. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer allí versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios. A quien amáis sin haberle visto. ¿A quién amamos sin haber visto? Al Señor, ¿cierto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que la fe de llevarnos a nosotros, la fe en el Señor Jesucristo, debe mover nuestros corazones a la alegría, al gozo inefable y glorioso. O sea, uno de los resultados de la fe, de la confianza en Dios, es el gozo que se produce en el corazón. Hombre, ¿cómo no va a tener uno gozo al saber que nuestros pecados han sido perdonados? Que el Señor derramó su sangre para rescatarme del mundo donde estaba perdido, sin esperanza y condenado. Hermanos, si eso a nosotros no nos produce gozo, entonces, ¿qué nos produce gozo a nosotros? Si no nos produce gozo saber que vamos a estar con el Señor por toda la eternidad, entonces, ¿qué nos produce gozo? Todo lo relacionado con el Señor Jesucristo, toda su obra, todo su sacrificio, su muerte, su resurrección. La resurrección del Señor debe ser el gozo del cristiano. La venida futura del Señor a recoger la iglesia debe ser el gozo del cristiano. Todo eso debe hinchar nuestro corazón de gozo, todo lo relacionado con el Señor y su obra. Entonces Pedro dice, vivamos en ese gozo, si hemos confiado en el Señor. Si hemos confiado en el Señor, gocémonos en las bendiciones que tenemos en Cristo. Las que tenemos ahora, las que disfrutamos en este momento y las que vamos a tener en el futuro. Todo eso debe llenarnos de gozo. Es que la vida cristiana es un camino que debemos de transitar, es un camino que debemos de recorrer. Y todo esto lo que nos ayuda a avanzar en ese camino, que es el mismo Señor Jesucristo. Hermanitos, el tiempo se nos escapó, pero avanzamos mucho. Cogimos el primer renglón, ¿cierto? Hermanito, vamos a terminar en Primera de Juan, capítulo 1. A mí me dijeron que fuéramos despacio,
y despacio vamos, ¿cierto? Mire, Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol San Juan, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Imagínense la experiencia de San Juan, haber estado con el Señor, haber tocado al Señor, haber escuchado y visto al Señor, haber vivido con Él. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, o sea, el Señor Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que les decía ahorita en San Pedro. Si el gozo del Señor no inflama nuestro corazón, no hincha nuestro corazón, saber todas estas verdades acerca del Señor, entonces no habrá nada con que podamos estar nosotros gozosos, por más cosas que tengamos en la tierra. Entonces, hermanitos, ¿es posible ser feliz sin dinero? Claro que sí. Tenemos el ejemplo en los apóstoles. ¿Y Moisés qué dijo? ¿Qué fue lo que vivió Moisés? Por ahí en Hebreos 11 dice que él prefirió, vamos a buscarlo y terminamos ahí. Mire Hebreos capítulo 11, verso 24. Mire lo que dice de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínense la posición en la que estaba Moisés. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta ¿en qué? En el galardón. Entonces, hermanitos, esto depende mucho de dónde tenemos nosotros la mirada. Dependiendo de donde nosotros tengamos la mirada, va a depender también el gozo. Si la mirada la tenemos aquí, es una cosa, va a depender de las circunstancias. Si la mirada la tenemos en el Señor, pues no va a depender de las circunstancias el gozo, sino que va a depender del Señor, de esa comunión con el Señor. Entonces vamos a orar, hermanitos, que el tiempo se nos escaseó. Nuestro amado Dios,